Yo pienso así. Yo digo, si la Escritura es inspirada por Dios, para mí significa de que cada palabra usada, cada término que emana de la mente de Dios a través de su palabra, la Escritura, debe tener un significado real, profundo, poderoso, grande. No es lo mismo la palabra de los hombres que la palabra de Dios. Nosotros, por ejemplo, yo como maestro, cuando enseño, yo busco palabras para usar, para transmitir un pensamiento, una idea, un concepto, y no siempre soy muy preciso en los términos que utilizo. ¿Pero ustedes creen que Dios tenga alguna dificultad en escoger los términos? Es más, cuando Dios usa los términos, debe usarlos pues de manera precisa, exacta. O sea, Dios no puede equivocarse. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces yo digo, si es la palabra de Dios, entonces yo creo que supera cualquier cosa que el hombre pueda decir. O sea, el hombre no lo puede decir mejor. No creo que el hombre lo pueda decir mejor que Dios. Entonces, este pasaje ha cobrado, como les digo, un significado mayor por lo que estoy leyendo. No estoy leyendo que por ejemplo, miren lo que dice, ¿ya? Y vamos a ir por partes, ¿ya? Vamos a discriminar, porque podemos leer el texto de Pacorreta, pero no quiero que sea así. Vamos por partes, dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Miren esa declaración. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, cuando Dios hace esa declaración, le da esta inspiración a Pablo para escribir eso, viene de Dios. Entonces Dios está diciendo que todo lo que está escrito, ha sido inspirado por Dios. O sea, Dios ha transmitido exactamente lo que Él ha querido transmitir. O sea, no hay nada de más y nada de menos. Nada sobra y nada falta. ¿Se entiende eso? O sea, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Pero cuando Pablo escribe ese texto, no se refiere al Nuevo Testamento en ese momento. Va a incluir al Nuevo Testamento, pero en ese momento el Nuevo Testamento no existe. Cuando Pablo está escribiendo esa declaración, el Nuevo Testamento no existe, se está escribiendo recién. El Nuevo Testamento se está haciendo recién. Pero se está refiriendo al antiguo, va a incluir, por supuesto, el nuevo, pero se está refiriendo al antiguo. O sea, de Malaquías hacia atrás, hasta Génesis, está diciendo todo lo que está escrito, Dios lo ha inspirado. Desde Génesis hasta Malaquías. Incluye Mateo hasta Apocalipsis, por supuesto, pues porque esto eso que Pablo está escribiendo va a incluirse después. Y se ha incluido. Pero algunos se han quedado pensando de que cuando Pablo escribió se refería al Nuevo Testamento. Y algunos rechazan el Antiguo Testamento. Porque confunden Antiguo Pacto con el Antiguo Testamento de la Biblia. Entonces, como el Antiguo Pacto ya ha caducado, piensan que también ha caducado el libro de Malaquías hacia atrás. Yo conozco personas que no le dan autoridad al Antiguo Testamento y no. ¿Dónde está? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? Está en el Antiguo. No, entonces no sirve. Porque no entienden, pues, su mente natural confunde las cosas. Pero Pablo está diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay nada de menos ni nada de más. Dios ha escrito a través de estos hombres a quienes ha inspirado exactamente lo que quiso escribir.
y ha omitido lo que ha querido omitir, pues. Hay gente que entra en conflicto y dice, ¿y dónde está en la Biblia de los 12 años de Jesús hasta los 30 en que empezó su ministerio? Dice. Porque no está en la Biblia. Y algunos han inventado que se fue a la India, que allá aprendió las artes mágicas y todas esas tonterías que han inventado, ¿no? Pero eso no está, o sea, desde los 12 hasta los 30 no hay historia de Jesús. Pero si Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios, está diciendo que esa parte la ha omitido a propósito, pues. Dios no creyó necesario escribir sobre eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, Dios no creyó necesario, simplemente lo omitió. Y esa omisión es sabiduría de Dios. ¿Para qué nos vamos a preocupar por eso? Dios sabe por qué ha omitido eso. ¿Se entiende? ¿No? Y ya quererse meter a investigar de que si fue en la India y todas esas tonterías, ya pues es meterse en un asunto que Dios a Dios no le interesa, pues. No tiene ese propósito. Dios no tiene el propósito de satisfacer curiosidades de nadie. Un hermano, un amigo, estaba evangelizando y me dice, ya, pues tú que sabes tanto de la Biblia, me dice un amigo, yo lo estaba evangelizando en un restaurante. Mira, la de Cristo, la palabra. Oye, me dice, ya que tú sabes tanto de la Biblia, dime qué dice la Biblia sobre los ovnis. ¿Por qué tendría que decir algo la Biblia sobre los ovnis? Le digo, ese no es el propósito. No, porque yo quiero saber, pero no dice que es la palabra de Dios. Qué ridículo, ¿no? Pero hay gente así. Hay gente así, gente que quiere hallarle en la Biblia, o sea, se acerca a la Biblia por curiosidad. No con deseo de alimentarse, de escuchar a Dios, ¿no? Quiere saber, a ver, ¿qué dice la Biblia sobre esto, hermano? Pero eso no es. Toda la escritura es inspirada por Dios y tiene un propósito divino, ¿no? O sea, lo que Dios ha escrito en la palabra es lo que quiere que sepamos. ¡Wow! Y Él sabe por qué es necesario que eso es lo que sepamos. O sea, Dios sabe lo que necesitamos saber. Amén. ¿Escuchó? Dios sabe lo que necesitamos saber. Y Dios sabe qué cosas no necesitamos saber. Pero la gente está buscando saber lo que no necesita e ignorando lo que sí necesita. Pero si uno empieza pensando, toda la escritura es inspirada por Dios. ¡Wow! Entonces mi acercamiento a las escrituras cambia. Porque me doy cuenta que hay una intención divina en lo escrito. Y dice, y útil. Yo estaba pensando en la palabra utilidad. ¿Ustedes saben cuál es el antónimo de utilidad? Inútil. O sea, hay cosas que son inútiles, que es algo inútil, que no sirve para nada. Y que es algo útil, algo que sirve, que es necesario. O sea, Dios está diciendo, mira, la escritura que yo te he dejado, que yo he inspirado, tiene una utilidad y tú le puedes sacar provecho. Es para tu provecho. Yo me acuerdo de estar dando consejería y una hermana le dijo, mira hermana, acá la Biblia, pastor, ya la Biblia, pastor, dígame cómo resuelvo mi problema. Hermana, con la Biblia pues, acá está la respuesta. Ay pastor, pero eso cansa la Biblia. Y le digo, hermana, la Biblia tiene las respuestas a tus necesidades y a tus necesidades esenciales, no a las necesidades que tú crees que tienes, sino a las necesidades que realmente tienes. Porque Dios sabe qué es lo que realmente necesitas. ¿No? La gente está pensando, yo necesito que mi esposo se convierta para estar tranquila. Es así, ¿no? Que mi esposo se convierta para estar tranquilo. Pero no es para tu tranquilidad, es para que esa persona conozca a Dios y sea salvo, ¿no? Conozca al Señor, ¿no? Pero fíjense, y útil. ¿Pero para qué es útil?
A mí siempre me sorprende de parte de Dios su generosidad, su condescendencia para con nosotros. A mí me sorprende esa condescendencia divina. O sea, Dios no necesitaría darnos una explicación de las cosas, ¿sí o no? Pero lo hace, condesciende, es amable, es dulce con nosotros. Porque nos va a explicar por qué es útil. Ahora, número 1, ¿es útil para qué? ¿Qué dice ahí? A ver, vamos por partes. Es útil, la escritura es útil para enseñar. Muy bien. ¿Qué significa enseñar? Que está haciendo Sara arriba, ¿no? Sara está enseñándole a los niños, ¿cierto? Les está enseñando a los niños. ¿Por qué les está enseñando a los niños? Formarlos. Ya los está formando. Pero los está formando. ¿Y qué necesitan ellos para hacer? Aprender. O sea, hay cosas que no saben. O sea, hay cosas que no saben y Sara les está enseñando y en consecuencia eso va a traducirse en una formación en ellos. Pero les está enseñando porque no saben. Entonces, si la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, la actitud de parte de nosotros al ir a las Escrituras debe ser de alguien que no sabe. A mí me da pena porque yo a veces hablo con hermanos y los hermanos hablan como si supiesen. Todo el mundo habla como si supiese. Yo me sorprendo a veces cuando estamos dialogando. No, porque la Biblia dice, el otro, sí, porque... Y yo digo, pero y acá no hay nadie que pregunte, no hay nadie que diga, ¿y cómo será esto? Y esto no lo entiendo todavía. Y digo, pero, hermano, la Escritura ha sido dada es útil para enseñar. Y nadie puede ser enseñado si piensa que no tiene nada que aprender. Y Dios sabe, hermano, yo le digo con toda honestidad, yo estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Gloria a Dios. Una vez yo recuerdo que me invitaron a predicar en un aniversario y un hermanito, un jovencito, yo prediqué en el aniversario, ministré y asignaron a un joven para que me acompañase a embarcarme para ya regresar a mi casa. Entonces en el transcurso de camino, mientras me llevaba al paradero para embarcarme, tomar un taxi, él me iba conversando. Me dice, pastor, me dice, yo lo admiro, pastor, usted es un maestrazo y usted conoce tanto y usted sabe tanto. Yo quiero aprender porque yo quiero ser como usted, yo quiero ser así un maestro como usted que conoce un montón y ser un maestro. Pastor, me dice, ¿cuál es su secreto? Me dice. Y yo le digo, mi secreto es que yo me he declarado un aprendiz permanente. Oh, me dice, ¿aprendiz? ¿Pero qué? ¿Usted no es maestro? Me dice. Y yo le digo, que sean otros los que nos digan maestro. Pero nosotros debemos declararnos alumnos. Aprendices, Señor. Aprendices. Porque nadie que no se ve a sí mismo como un aprendiz va a aceptar ser enseñado. O sea, a la Biblia hay que acercarse como un aprendiz, no como un maestro, pues. Usted no puede acercarse, no puede abrir la Biblia pensando que usted sabe. Usted tiene que abrir la Biblia pensando que no sabe. Y la Biblia te va a mostrar que no sabes. Amén. Y yo estoy leyendo este material que les digo, y yo digo, wow, ¿cómo este hombre, Artur Pin, me cita unos textos ahí? Yo los he leído
y los he pasado así de largo. O sea, y este señor me da el texto y me saca una riqueza, una revelación, unas enseñanzas del texto. Yo me humillo, yo digo, wow, Señor, esto es maravilloso. Ya tengo sermones del texto de Salmos. De un texto, no allá, porque es una riqueza extraordinaria. Pero yo no sabía, pero aprendí. Porque toda la escritura es útil para enseñar. Para enseñar. Y claro, el que está al frente, uno dice, hermanos, abran la palabra de Dios porque la Biblia es útil para enseñar. O sea, está diciendo, entonces yo les voy a enseñar, ¿no? Voy a abrir la Biblia para yo enseñarles. Pero, ¿cómo puedo enseñar si no he aprendido? O sea, cuando yo estudio la Biblia, yo no puedo estudiar la Biblia pensando que soy un maestro. Yo tengo que pensar que no sé nada. La Biblia dice, el que quiere ser sabio, hágase necio, dice. O sea, en otra palabra, declárese que no sabe nada. La sabiduría empieza por reconocer que no sabemos nada. ¿Se entiende eso? Y la escritura tiene como propósito enseñarnos. Pero entonces, si la Biblia ha sido inspirada por Dios para enseñar, es útil para enseñar, quiere decir que yo no puedo acercarme a la Biblia en una actitud meramente curiosa, por curiosidad. Imagínense un niño, acá está el profesor, el maestro, está enseñando sobre algo y el niño dice, maestra, ¿por qué el zapato se llama zapato y no se llama media? Escucho, hijito, cállate y escucha. O sea, tienes que aprender lo que la maestra te está enseñando. O sea, esas preguntas inadecuadas, insensatas, que no tienen nada que ver, están de más, pues. Y a veces hay creyentes que cuando se acercan a la Biblia se acercan para preguntar cosas que no tienen sentido. Se distraen. Y eso no es bueno. O sea, yo quiero escuchar lo que Dios tiene que enseñarme, lo que Dios tiene que decirme. No lo que yo creo que necesito, sino lo que Dios sabe que yo necesito. Y Dios sabe, por eso se ha escrito la Biblia, porque Dios sabe que eso es lo que necesitamos. Amén. Entonces, es útil para enseñar. Quiere decir que mi actitud frente a las escrituras debe ser de una persona que quiere aprender. Permanente. Estamos aprendiendo. Yo les digo, hermano, yo leo un montón de libros, escucho cassette, escucho audios, veo videos, estoy tomando notas. Hace poco les mandé unos videos de R.C. Sproul. Sí. Yo esos videos los tengo años. Y los vuelvo a ver, y vuelvo a tomar nota, y cada vez que los vuelvo a escuchar, recibo algo más fresco, nuevo. Digo, yo lo he visto y lo he escuchado un montón de veces, y nunca había contado esto, pero la luz, la palabra, el estar leyendo, te va abriendo el entendimiento. ¿Qué les parece eso? Dios nos abre el entendimiento. O sea, quiere decir que nuestro entendimiento está cerradito, pues. Porque estamos acostumbrados a todo lo que vemos y oímos, pero ¿qué pasa cuando nuestro entendimiento comienza a ser abierto? Comenzamos a ver cosas que antes no veíamos. Como hace poco mandé una fotito donde estoy con Jimmy, de hace 10 años. Y Jimmy pone, pastor maravilloso, ¿no? Dios siempre tuvo el control. ¡Wow! ¿Cómo puede saber eso ahora él? Su entendimiento ha sido abierto, pues. Entonces, ahora sabe que Dios siempre tuvo el control. ¿Se da cuenta? O sea, porque comenzamos a mirar las cosas de una manera diferente. Nuestro entendimiento ha sido abierto. Y cuando nuestro entendimiento está abierto, hermanos, cuando ya escuchamos cosas que son cosas reducidas, que no tienen mucho significado, usted, no, eso no me llena. Eso no me alimenta. Porque ya usted tiene un entendimiento abierto, puede ver cosas que antes no veía y entender cosas que antes no entendía. Entonces, debemos orar para que Dios abra nuestro
A través de las Escrituras, pues. Dios va abriendo nuestro entendimiento. La palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Su mente es como una roca ahí que está cerrada a las verdades de Dios, pero usted va viendo la palabra, va leyendo, va oyendo como un martillo, y ¡pah! Se abre el entendimiento. Qué maravilloso es cuando tenemos el entendimiento abierto, hermano. Podemos ver, podemos entender lo que antes no veíamos ni entendíamos. Amén. Yo tengo a mi hermana mayor, una mujer muy inteligente cuando estudiaba en el colegio, pero no entiendo muchas cosas, me decía hace tiempo. Y digo, ora, hermanita, ora para que Dios abra tu entendimiento, ora para que el Señor te enseñe. Sí, me dice, hermanito, voy a orar. Y se ha puesto a orar. Y ahora entiende cosas que antes no entendía. Y hace poco la llamé, ¿cómo estás, hermanita? ¿Qué tal? Mi hermana mayor, ¿no? ¿Cómo estás, hermanita? Ay, hermanito, ha venido una hermanita a la casa que con una necesidad y me ha puesto a orar por ella y me ha dicho que tiene un demonio y que tiene que ser libre. Y yo le digo, tú no tienes ningún demonio, tú eres una hija de Dios, el Espíritu Santo morentito, el templo del Espíritu Santo, Dios te ha hecho libre. Amén. Comienza mi hermana a decir, digo, todo eso le dije, sí, yo le dije y le enseñé que cómo es posible que esté diciendo eso. Amén, le digo, Dios te está utilizando, hermanita. Porque ahora ve, sabe lo que antes no veía ni sabía. Su entendimiento sea abierto. Amén. Amén. Entonces, pero la palabra está ahí es útil para enseñar. Aleluya, yo quiero aprender. Amén. Todos aquí estamos aprendiendo. Amén. Somos enseñados. Número 2, mire, dice, ¿para qué más? Ahora esa palabra redarguir, a mí me causa gracia cuando los hermanos, Dios mío, es tremendo. ¿Cómo pueden leer la Biblia, encontrar una palabra que no entiende y seguir leyendo? ¿Qué acaso no existen diccionarios? Hay que enseñarle a la gente a usar diccionarios. Claro, existen diccionarios bíblicos también, pero ya es otro nivel, ¿no? Un poquito más. Yo sé que a eso nos va a llevar Dios también. Ahora hay tanta facilidad para aprender. Pero yo digo, hermano, ¿cuántos se saben el texto de memoria? ¿Se la saben de memoria? ¿Saben lo que es redarguir? Bueno, pastor, no sé qué será. Algo así como arguir, algo así que huir, pastor. ¿No saben? No sé, pastor. Pero el texto, sí, pastor, el texto me lo sé de memoria hace 10 años, pastor. Y no, sabes el texto de memoria y no sabes lo que significa. No puede, por lo menos un diccionario, ¿no? ¿Qué significará, no? Entonces, ¿para qué? Para crecer. Redarguir, rebatir, reargumentar, refutar. ¿Qué significa? Si la Biblia ha sido inspirada por Dios con ese propósito, quiere decir que nos vamos a encontrar con personas que crean algo opuesto, diferente, que tengan la construcción de una serie de argumentos que tienen que ser rebatidos con las Escrituras. O sea, las Escrituras sirven para derribar conceptos, ideas, argumentos equivocados. Necesitamos de las Escrituras. Porque claro, tú le puedes decir, no, estás equivocado, pero demuestra después con las Escrituras. Dice Pablo que, dice en el libro de los Hechos de Lucas que Pablo predicaba demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Dice. Demostrando con las Escrituras. O sea, las Escrituras están ahí para demostrar. Amén. Redarguir. O sea, vamos a encontrarnos con personas que creen lo opuesto a lo que nosotros creemos. Que han construido una serie de argumentos, de ideas, de conceptos equivocados que necesitan ser rebatidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las Escrituras. Gracias a Dios que estamos aprendiendo los días miércoles, estamos estudiando la palabra para profundizar, ¿no? Esta es una exposición, es una prédica, pero necesitamos no solamente que se nos predique, necesitamos también ser enseñados. Y debemos amar la enseñanza.
A mí me da gusto, ¿no? La hermanita trae a sus hijos, otro Nielcito ahí está viniendo con trae a todos sus hijos ahí como un tren ahí de la mano, unos a los otros ahí, y viene, Dios mío, y llega los miércoles con sus hijitos ahí. ¡Wow! Eso es querer saber, querer aprender, es pagar el precio, ¿sí o no? Porque hay gente que le gusta la comodidad, no, yo por video nomás, pastor. No quiero, no están dispuestos al esfuerzo, al sacrificio. Y no puede ser, hermanos, hay que también poner de nuestra parte. Hay que amar, hay que estar dispuestos a sacrificar. Yo justo más temprano compartía con mi hermano y digo, a veces yo no entiendo a algunos hermanos. Total, se comprometen para una cosa. No, bueno, no se comprometen, se ofrecen, pero no están comprometidos porque si quieren faltan, si quieren vienen, Yo no entiendo, ¿cómo quieren crecer? ¿Cómo quieren desarrollar? No, hay que sacrificar, pues hay que estar dispuesto. ¿Amén? Amén. Claro, pues, necesitamos romper los paradigmas, hermanos. No ser conformistas. Hace poco conversaron con un hermano, con mi hijo, ¿no? Con mi hijo estábamos conversando sobre progresar, estudiar. Y miren qué curioso, ¿no? Mi hijo me dice, papá, yo quiero crecer en mis habilidades, ser una persona más diestra, más capaz, diferenciarme. Entonces le digo, qué bueno, hijo. Qué bueno que no quiera ser mediocre, le digo así. Qué bueno que no quiera ser mediocre. Mira, hijo. ¿Qué, papá? ¿Qué significa mediocre? Me dice. Hijo, no sabe lo que significa mediocre, le digo. No, papá, esa palabra no la tengo en mi vocabulario, en mi diccionario. No es muy común, me dice. Yo le digo que mediocre significa una persona conformista. Una persona que no, justo mi hijo, una persona que no se distingue de los demás, que está dentro del común. Es un mediocre. Alguien que hace como los demás. Que es un eco, no tiene voz. Es uno que repite como loro. Sigue la corriente. Ese es un mediocre. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es ser mediocre. Conformista, que no se distingue, no se supera, no compite consigo mismo. No se supera a sí mismo. Es un mediocre, pues. No pasa del común. No, es igual que el otro, ¿no? Gloria a Dios. Ellos están pasando el límite de la mediocridad desde el momento que están componiendo sus propias canciones. Desde el momento que ustedes componen sus propias canciones, están haciendo su propia música, ustedes están pasando de la mediocridad, están pasando a otro nivel. Pues no están siguiendo lo que los demás cantan, lo demás está bien, todo es bueno, pero no, ustedes quieren más, quieren también innovar, también hacer un aporte. Están pasando el nivel de la mediocridad. Y Dios quiere la excelencia, pues. Entonces hay que crecer, hay que aprender, hay que estudiar, para tener argumentos, para rebatir a la gente que tiene posiciones. Yo tengo un amigo que cree que la salvación se pierde. Por años está con su ejemplo, por años. Yo lo he escuchado, su ejemplo, yo lo conozco cerca de 30 años, y los 30 años se pasan diciendo, ¿qué pasa si un pastor está en un paradero y de repente pasa una mujer, la mira y pega en su corazón y de repente le atropella un carro y muere? ¿Es salvo? ¡Qué ridículo! 30 años, el mismo ejemplo. El mismo ejemplo. Y no escucha, no está abierto a cuestionar su propio ejemplo. No está profundizando. Ya se ha quedado ahí nomás. Eso es mediocridad, hermano. Mediocridad es quedarte ahí, no cuestionarte a ti mismo. A ver, ¿cómo es esto? A ver, vamos viendo. Y
los reformados tenemos cosas de las que debemos de cuidarnos también. ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que los reformados, de las cuales los reformados tienen que cuidar. Los reformados tienen que cuidarse de convertirse en gente meramente intelectual y perder la pasión. Perder la fuerza, el compromiso, la entrega, la dedicación, la vida. ¿Por qué pasa? Pues un reformado que se vuelve intelectual. No, Dios es soberano, hermano, ya Dios se encarga, Dios se encarga. ¿Y tú? ¿Y tu responsabilidad? Y Arthur Pink tenía la habilidad de hablar tanto de la soberanía de Dios como de la responsabilidad humana. Porque las dos son verdad. Entonces no podemos conformarnos. Necesitamos ser redarguidos, ser corregidos, ser refutados y refutar también a través de esos mismos argumentos. Número 3. ¿Para qué? Para corregir. Igual. ¿Qué significa corregir? Cuando algo está chueco, cuando algo está mal, cuando algo no está correcto, pues ¿qué hay que hacer? ¿Podemos equivocarnos o no? Estamos expuestos a la equivocación. ¿Qué necesitamos? Ser corregidos. Y Dios ha inspirado la Escritura para nuestra corrección. Primero nosotros y después otros, pues. Pero la corrección es necesaria. Algunos creen que no necesitamos ser corregidos en nada. A veces se sorprende cuando yo le digo, oye, la vez pasada yo escuché un predicador. ¡Wow! O sea, que yo estaba equivocado en esto. No la veía. Pero el hermano lo expuso, lo presentó, bien cuadradito. Amén. Hay que corregir este punto. Oye, yo también. No puedo creerlo, tú siendo corregido. Y bueno, tú, yo, todos necesitamos ser corregidos. Nos corregimos unos a otros, pero con las Escrituras, pues. Claro, si me viene con cualquier cuento, ya pues no, tampoco te voy a aceptar, pero si me viene con la Escritura, amén, hay que estar abiertos a la corrección. Ojo, hay que estar abiertos a la corrección. Hay hermanos que no creen ciertas cosas. Pero, gloria a Dios, cuando tú eres corregido, entonces tú te abres para creer cosas que antes no creías. Pero las entiendes ahora. Amén. Amén. Entonces, sí, miren, el apóstol Pablo escribió 12 epístolas. Dicen que la 13ª es la de Hebreos. Puede ser, también no hay problema con eso. Pero todas sus epístolas eran correctivas. ¿Y a quién les escribió? A los creyentes. Quiere decir que nosotros necesitamos ser corregidos, pues. Y hay que estar abiertos a la corrección. Hay gente que es terca, hermano. Son obstinados. No, a mí no me venga con eso, hermano. Yo tengo la revelación. Sí, pero hermano, mi escritura. Hay gente bien cerrada. Pero hay que estar dispuesto, hermanos. Ahí, en su luz, veremos la luz. Necesitamos ser corregidos. Número 4, para instruir en justicia, dice. Ahora, ojo con esto, ¿ah? Yo, como les digo, cuando Dios escribe algo en la Escritura, yo me pongo a pensar por qué lo dijo de esta manera y no de otra. Yo siempre me pongo a pensar, ¿por qué lo dijo de esta manera y no de otra? Ah, tiene que haber una intención. Dios escribe intencionalmente. ¿Se entiende eso? O sea, Dios no escribe por escribir. Entonces yo digo, si primero ha dicho para enseñar, para corregir, para redarguir, ¿no podía haber dicho fácilmente para instruir, sí o no? Podía haberlo dicho de manera fácil, para instruir. Pero no dice para instruir, dice para instruir ¿en qué? En justicia. Entonces yo me pongo a pensar, no, aquí hay algo mucho más. Porque instruir es genérico, pero en justicia es específico, ¿sí o no? En justicia. ¿De qué justicia está hablando? De la justicia humana, de justicia social, hermano. No, es justicia divina. De la justicia de Dios. De la justicia que está relacionada con la redención,
la justicia que está relacionada con la obra de Cristo, la justicia que está relacionada con Dios, y no la justicia pues natural del mundo. Pues. No es justicia del hombre, es justicia de Dios. Entonces quiere decir que mi compartir, mi conocimiento, en la medida que yo voy creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, en esa medida mi comprensión de la justicia de Dios crece. Yo sé, usted, hermano, puede tener un conocimiento de la justicia de Dios en este nivel, y está bien, pero puede tenerla en esta y en esta, ¿sí o no? O sea, podemos crecer en el conocimiento de lo que es la justicia de Dios. Y eso es maravilloso, porque cuando tú vas entendiendo eso, hermano, tú vas cambiando. Miren, como alguna vez lo compartió Martín, su esposa, lo comenta, ¿no? Y cuando yo recibo este entendimiento, esta luz de la palabra, en mi relación con mi esposa. A mí me ha pasado lo mismo con mi esposa. Desde que yo he entendido estas palabras de Dios, como la Biblia lo dice, las cosas que antes me mortificaban, ya no me mortifican, las tolero, las sobrellevo. Cosas que mi esposa me reclamaba o que yo reclamaba, han dejado de ser reclamos. Nos aceptamos, nos amamos, nos respetamos, nos valoramos. O sea, el conocimiento de la palabra de Dios te libera de cosas que en realidad son sin importancia, pero que tú le das demasiada importancia cuando no ves lo que la palabra de Dios te muestra. Entonces estás preocupado, ay, mi esposo me dice así, que mi esposa me dice así. Pero después si te dice, ya no te... Bueno, ya pues, ¿cuál es el problema? Pero Dios dice así, punto. O sea, tu conocimiento cambia, porque lo haces por Dios y para Dios, pues. O sea, ya, eso es para instruir en justicia. Ahora, digan conmigo, Dios es un Dios de propósito. Recuerden siempre eso, que todas las cosas Dios las hace Dios no hace las cosas de manera arbitraria, antojadiza, caprichosa. Dios hace todas las cosas con propósito. Estamos aquí con un propósito. Acá dice, con la finalidad, en nuestra Biblia, ¿cómo dice ahí que sigue? A fin. ¿A fin qué significa? Con la finalidad, con el propósito, con el fin de, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Con la finalidad, escucha, de que el hombre de Dios... Ya, yo le pregunto, ¿aquí cuando dice hombre de Dios te incluye a la mujer o no? Sí. Claro, pues, está incluida, ¿no? Está incluida la mujer, ¿no? Ay, no dice mujer, pastor, conmigo no dice. Ay, no dice mujer, conmigo no dice. Hay mujeres, sí, término general. Claro, pero está incluido el hombre, está incluida la mujer, pero no acá está. De que el hombre de Dios, está incluida, sea enteramente apto. Esta palabra apto es clave. ¿Qué significa apto? Aprobado, capacitado, preparado, etc. ¿no? Listo. Apto, listo, ¿no? Todo eso está enteramente preparado para toda buena obra. Pero todo el mundo quiere estar preparado para toda buena obra, pero nadie quiere leer la Biblia. No, pues si esto es consecuencia de lo otro. Ya, todos, ¿cuántos quieren estar enteramente preparados para toda buena obra? Tiene que venir los miércoles, pues. Claro, tiene que venir los miércoles, pues, para aprender, para ser enseñado, redarguido, corregido e instruido en justicia. ¿Por qué? Porque la consecuencia de eso va a ser que usted esté enteramente preparado para toda buena obra. Qué tremendo fin, ¿no? Qué tremendo propósito. Dios es bueno, hermano. Dios quiere hacer cosas con nosotros extraordinarias. Pero hay pasos, pues, que seguir. Hay que respetar ese protocolo. No, que está de moda los protocolos, ¿no? Hoy respeta el protocolo. Ya para que el protocolo divino. Vamos a seguir la línea. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por